Bueno, entonces contarme un poco primero el proyecto que ustedes están investigando, lo cual me parece muy interesante, ya que la necesidad de vivienda es mucha en Argentina y cada vez más difícil acceder a una vivienda propia. Sobre todo, mira, y te cuento algo así muy rápidamente, la indexación en nuestro mercado inmobiliario es en dólares. El año pasado, algo que valía por 30 metros cuadrados, construido más o menos en un área céntrica, $40.000, hoy vale 90. Exactamente, sí. En un año de diferencia, una indexación en dólares. Entonces, cada vez a las personas jóvenes, a los matrimonios recién conformados, les hace muy difícil. Así que contá un poco cómo es esto. En realidad, sí. Igualmente, o sea, nosotros lo que estamos tratando de trabajar son proyectos más estructurales, porque es cierto, lo que coincido con vos en la dificultad en este momento, y el acceso a vivienda, la verdad, no ha tenido mucha respuesta a lo largo de los años. Antes porque no había créditos y ahora porque esos créditos son muy difíciles de poder pagarlos. Entonces, lo que estamos tratando de trabajar nosotros es en propuestas más integrales, más estructurales, pues con esta macroeconómica, obviamente que es difícil que haya un programa o un proyecto que con estas variables de una tasa del 50-60% sea demasiado viable. Entonces, pero esperamos que en algún momento esto cese. Claro. En realidad, nos estamos preparando para que en ese momento, cuando cese, no empecemos a pensar en ese momento, sino que estamos pensando ahora. Me parece genial. Entonces, contanos, ¿cuál es el proyecto? Hola. El proyecto, lo que estamos investigando en este momento es enfocarnos en una franja de gente que es muy numerosa, que es esa cantidad de gente que paga un alquiler o a veces en lugares muy vulnerables, y así todo pagan más que un alquiler formal, o que vive al día y que no tiene capacidad de poder armar sobre todo el enganche para poder acceder a un crédito. Claro, ¿no? Entonces, ahorrar para poder acceder. Exactamente. Y por ese que es un volumen muy importante de familias. Sí. No olvidemos que yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires tiene un déficit cuantitativo de 141.000 viviendas, ascenso 2010. Importantísimo. Es importantísimo, y a presupuesto de 2016 de cualquier instituto de la vivienda nos llevaría cerca de 150 años poder construir esas viviendas, sin pensar cuál sería el impacto ambiental de construir esas 150.000 viviendas. Claro. Con los paradigmas hoy de vivienda, o sea, lote propio, vivienda unifamiliar. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que estamos repensando mucho, porque es bastante inviable de la forma en que se está pensando la vivienda en general, ¿no? Sí. Y no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Sí. Pero más allá de eso, estamos tratando de trabajar en este segmento de gente que muchas veces es la que menos tiene acceso a la vivienda, porque los que pueden las compra cualquiera, y a veces los que son vulnerables tienen planes propios para ellos. Y el otro universo que nos estamos enfocando es en la vivienda ociosa. Claro. En la provincia de Buenos Aires es muchísima. O sea, puede haber una equiparación entre las viviendas desocupadas, que están, como decía, ociosas, con la cantidad de viviendas o familias que necesitan acceder a una vivienda. Exactamente, que son familias que trabajan, sí, que pagan, pero no tienen capacidad de ahorro. Exacto. Entonces, lo que nosotros armamos como propuesta es, hay un universo muy importante de viviendas ociosas. Y sobre todo me enfoco en la provincia de Buenos Aires, que tiene su propia particularidad, ¿no? O sea, que no es Cava. De esas, obviamente, si nosotros sacamos toda la cantidad de vivienda de segunda casa, vacacional, igualmente queda un número muy importante de estas viviendas, que muchas de ellas a veces son desplazamientos de familias que tenían su vivienda, suponete, en el barrio, en el municipio de Quilmes. Ajá. Y a raíz del avance de los asentamientos informales, es la gente, el natural quilmeño se muda a veces a otro lugar, claro. puede ser Cava, por ejemplo. Sí. Y deja sus hogares, y
Y a veces esos mismos hogares empiezan a no pagar los impuestos, a tener problemas de regularizaciones nominales, sucesiones, bueno, una cantidad de cuestiones, y hay muchos inmuebles en toda la provincia en ese estado. Entonces, ¿qué decimos nosotros? O sea, hay una necesidad y hay un universo que también es una necesidad. Entonces, lo que nosotros planteamos, o por lo menos estamos proponiendo, es un proyecto de alquiler social. Ajá. Es a través del armado de un fideicomiso, que este fideicomiso pueda adquirir viviendas, que esas viviendas se alquilen en un alquiler social, o sea, se compra la vivienda con ese fideicomiso, automáticamente se hace una selección de familias para poder acceder a esa vivienda, automáticamente esa vivienda se ocupa y esta familia empieza a pagar, deja de pagar lo que pagaba en su lugar y empieza a pagar un alquiler social. Ajá. Este alquiler social, a lo largo del tiempo, depende si tienen 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, se armó toda una ecuación de qué es lo que nunca debe el ingreso familiar, solamente se puede destinar a esto en no más del 30%. O sea, no puede superar de todo el ingreso familiar el 30%. El 30%, claro, para la propia sostenibilidad de la propia familia. Entonces, este 30% es el pago del alquiler social. Este alquiler social retroalimenta el fideicomiso. Claro. Y una vez, depende de la capacidad de pago de la familia, es la extensión de tiempo en que nosotros pensamos que llegue hasta el 20%, y cuando se llega al 20% pagando el alquiler social, ahí sí, ya con la cartera saneada de familias, de premio por pagadores, etcétera, etcétera, poder ir a ingresarlos con un crédito con una bancarización hipotecaria, ¿no? Claro. Entonces, lo que proponemos desde este trabajo es hacer la construcción de esta capacidad crediticia para que después esa familia se pueda bancarizar y pueda seguir su proceso naturalmente. Bueno. ¿Qué es lo que se le garantiza al banco? Que bueno, se le da acompañamiento a estas familias para que pueda seguir también con una cartera saneada, y la retroalimentación de los alquileres sociales y del ingreso por la bancarización hace de vuelta la vuelta sustentable para que se vuelva a comprar de vuelta viviendas y así tener un círculo virtuoso, que se empiece a incrementar naturalmente con un mismo fideicomiso un aumento de cantidad de viviendas a disposición de este alquiler social, ¿no? Claro, escúchame, entonces el fideicomiso en cabeza de quién es fiduciario y quién es fiduciante. En realidad nosotros en principio lo pensamos en un fideicomiso estatal. O sea, el fiduciante sería el Estado y el mismo fiduciario sería, por ejemplo, Servicio Público de la Vivienda, no sé cómo se llama en provincia, que es el que la administra y que en definitiva hace posible la adjudicación, algo así. Exactamente, sí. Ajá. O sea, el mecanismo puede ser variado, puede ser a nivel provincial, puede ser a nivel municipal. También. Claro, también. O sea, tiene esta flexibilidad que hasta un municipio puede tomar esta modalidad y hacerlo por sí mismo, o sea, claro. sin necesidad de ir a un gobierno provincial. Lo importante es la capitalización, importante es que no se rompa la rueda y que automáticamente, como está pensado absolutamente en uvas, en este momento es difícil hablar en uvas porque, bueno, con lo que está sucediendo en este momento no es el mejor momento de eso, pero no me cabe la menor duda que para todo lo que es vivienda, la unidad UVA es una buena unidad cuando se mejore la economía, pero en una economía un poquito más estable. Pero esto es lo que le garantiza también que esta rueda se pueda seguir capitalizando y que se puedan seguir entregando en este círculo mayor cantidad de viviendas y que el fideicomiso crezca solo, claro, sin necesidad de inyecciones nuevas por parte del Estado. Claro, sí, que no ponga plata extra, claro.
que no se ponga plata permanentemente, claro, sino que se tiene que retroalimentar en sí mismo. Eso es lo que a nosotros nos garantizaría una vez tener un sistema saneado de autosustentabilidad de acceso a la vivienda, ¿no? Y creo que esto también puede mover tanto el mercado del usado o eventualmente el mercado nuevo, porque siempre nosotros conversamos que decimos que el privado es un buen constructor de viviendas, ¿no? sí, Y que los arquitectos generalmente buscan un terreno, arman un fideicomiso, se buscan sus inversores, construyen el edificio y después lo venden. Tienen que sí. salir a buscar los vendedores. Entonces nosotros decimos que El constructor, después claro, de construir, tiene que salir a buscar el cliente que le tome, claro, le tome entonces el lo que departamento. nosotros decimos que con este sistema, este mismo fideicomiso puede hacer un compromiso con el arquitecto de la construcción y los inversores del edificio, que siempre lo hacen muy bien, y decir, bueno, vos si haces tu edificio con estas características, con esta calidad, con esta cantidad de metros y con este precio consensuado por metro cuadrado, tengo un compromiso de que al terminar la obra, yo te compro, el fideicomiso te compra, este fondo en realidad te Sí, compra lo que quieras, el 100%, el 50%, el 30%, lo que ese privado necesite vender. Entonces, ya el privado construye sabiendo que el Estado le va tiene a un cliente comprar esto. asegurado. Tiene un Tiene un cliente cliente asegurado. asegurado. Es un win-win porque ya nos alejamos del Estado constructor y entramos en un modo de Estado facilitador, que facilita que el privado haga lo que sabe hacer, que es Claro, construir viviendas, que es lo que el arquitecto sabe hacer, busca un buen terreno, una buena localización, y además la idea de todo esto es fomentar que estas viviendas tengan mayor carácter urbano, dejar de tener barrios desvinculados, lejos de la zona urbana, porque realmente construir barrios lejos de la zona urbana es carísimo para el Estado, pero muy caro para el y Estado. Entonces, para el Estado y para quien vive, porque eso le es más costo para llegar a su lugar de trabajo, digamos, no solamente transporte, tiene menos equipamiento urbano, le falta agua, le falta luz, está con falta de seguridad. Como vos decís, muchas veces los barrios hechos por los municipios están muy alejados. muchas veces están muy alejados. Y a veces, no a veces, todo el tiempo, o sea, la familia que adquiere esa vivienda no puede costear el costo, ni el costo de la vivienda, ni el costo real de la vivienda, Claro. porque el costo real de la vivienda no es el que se le achaca a la vivienda, el que se le da en sí. Sí. Sino, cuando vos haces un barrio desvinculado, tenés que, como decís vos, llevar la infraestructura de luz, la infraestructura de agua, eventualmente, como no llegás con las cloacas, tenés que hacer una planta depuradora, que después es otro problema distinto, Sí. o sea, el mantenimiento de esta planta depuradora, obviamente que el gas es muy difícil que se llegue, pero a todo eso le tenés que hacer calles, veredas, una escuela, Transporte. la casilla del transporte, hasta la casillita del policía, ¿no? Claro, y a sí. veces en las ecuaciones económicas eso no se tiene en cuenta No. e incrementa enormemente el valor de esa vivienda, que o lo paga, al pagarlo el Estado, o lo paga la persona que va ahí, la familia ahí, que no lo puede pagar, o lo pagamos todos. Claro, sí, claro. Porque eso tiene un costo. Sí, o sea, sí, que nadie es cuenta, intrínseco. sí, claro, que nadie cuenta. Entonces, hay que pensar un poco más, hay que reflexionar un poco mejor, hay que tratar de buscar lugares más urbanos, hay que acercar, hay que hacer ciudad, y hay que dejar que los que saben hacer Lo hagan. las cosas bien, lo hagan. Los arquitectos lo hacen bien. Claro, Bueno, asociémonos a los arquitectos y hagamos un win-win. Bueno, escúchame, Miriam, ¿y esto necesita una ley de base para hacerlo o simplemente el municipio, hablemos de la parte más chica, empecemos con el municipio. El municipio por sí mismo tiene cierta autonomía como para armar fideicomisos, porque generalmente a veces arman fideicomisos para proveer de agua o luz, viste, con cooperativas, son parte de esas cooperativas como Estado. Los municipios, por ejemplo, acá en Santa Fe se ve mucho. O sea, tiene cierta autonomía como para armar un fideicomiso, pero necesitan una ley de base para hacer esto.
Yo entiendo que no necesariamente se necesita una ley de base, si bien se está trabajando en la ley. Obviamente que todavía no está la ley completa, pues la están reformulando ahora, así que no podría aventurarme demasiado porque no sé cuáles son los retoques que le han hecho en la ley. Pero sí sé que se estaba contemplando este tipo de figuras que, o sea, no estamos hablando de nada extraño, sino estamos hablando cosas que se han utilizado en otras partes del mundo. Lo único que tratamos de hacer nosotros es tratar de ver lo que se hace en otras partes del mundo y traspolarlo a la ideología local, que es lo que muchas veces es lo que más cuesta. Es decir, bueno, tenemos esta herramienta que se puede utilizar, a ver, con nuestra cultura, porque que no es nada sencillo, porque, o sea, no hay cultura de alquiler social. Hay que empezar a generar una cultura de alquiler social para después que esta herramienta que ahora, por lo menos nosotros, la pensamos o la proponemos, una herramienta estatal, tenga la capacidad de ser transicional para que después esto lo pueda hacer un privado y que el Estado no esté permanentemente ocupándose de estos temas y se pueda ocupar de otros, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que o desde una herramienta privada o público-privada se puede hacer tranquilamente desde un municipio. Nosotros lo estamos pensando desde otro lugar, pero en realidad lo que estamos desarrollando o estamos tratando de mejorar es la herramienta, ¿no? Así que una vez que después se podrá hacer un plan piloto para ver pero, o sea, y sí, porque en algún momento el alquiler social va a tener que llegar a la Argentina y creo que es necesario pensarlo urgente porque cada vez va creciendo más y es una forma muy sustentable de poder darle respuesta, que como yo te decía, en la provincia de Buenos Aires hay 141.000 de déficit, de vivienda de déficit crítico, o sea, vivienda nueva que hay que hacer. Empecemos a pensar que hay lotes vacantes, que hay viviendas vacantes, que hay que empezar a llenar las ciudades en todos esos huecos de acupuntura urbana, de empezar a trabajar todo eso, porque no nos va a alcanzar la tierra para poder hacer todo lo que necesitamos y la población lo necesita. Como decías vos, en general es difícil llegar a la vivienda propia. Sí, muy difícil. O por lo menos a un alquiler que sea pagable y que le dé la opción. O sea, cuando nosotros decimos esto es porque es un alquiler con opción a compra. Claro. Es un alquiler social que vos, cuando se llega al 20%, la familia dice, yo puedo seguir con mi alquiler social o puedo bancarizarme y llegar a mi vivienda propia de acuerdo a las posibilidades que tenga en ese momento, pensando siempre en los ciclos económicos del país que son un poco caprichosos, ¿no? Sí, muy inestable. A vos me dijiste que hay otras, digamos, hay experiencias en otras partes del mundo de algo similar a esto. ¿Me puedes decir en qué país, por ejemplo? España están trabajando mucho el alquiler social en varios lugares. En Francia hay muchísimo alquiler social. Ellos están manejando un número, porque una cosa importante también para la ecuación es el no pago, ¿no? Y están manejando un no pago de un 4%. Nada. Que es un número bajo, que cuando nosotros nos reunimos con un banco en Argentina pensamos, o sea, enseguida cuando uno habla de esto dice, pero la gente no paga. Entonces fuimos directamente a la fuente, fuimos a un banco y vemos cuánta gente no paga. Y no tenés que calcular un 4%. O sea es lo mismo. No pago, olvidémonos de hoy, ¿no? Claro. Nosotros hicimos la consulta el año pasado y estamos al mismo porcentaje de lo que del no pago de otras partes. Claro, de alquiler social. Y otro lugar que se está desarrollando mucho de manera más incipiente, no tan con tan largo tiempo como se hace en Europa, es Chile. Mira vos, acá nomás. En Chile. Acá nomás. Bueno, exacto. Entonces, esto voy a decir que ya están perfeccionando el instrumento donde las cámaras las cámaras de la provincia de Buenos Aires. No, en realidad esto sí lo estamos armando un grupo de técnicos de la provincia de Buenos Aires, lo estamos proponiendo y lo estamos depurando para bueno, poder terminar de presentarlo
como propuesta, como una alternativa más y una herramienta más para bajar el déficit habitacional. Bueno, me parece extraordinario. Bueno, Miriam, algo más que quieras agregar y que quede asentado así, la gente que te va a escuchar, me parece que esto va a interesar mucho y sin duda te estaremos llamando más adelante cuando vos digas que esto avanza como experiencia y ¿querés agregar algo más? No, en realidad lo único que me gustaría sobre todo hablar es la necesidad de la reflexión permanente sobre todos los instrumentos de la vivienda, ¿no? Y sobre todo el tema de ser más sostenibles con el ambiente, más sostenibles económicamente, que es lo que nos va a permitir poder trabajar más el tema del déficit, y que no me cabe la menor duda que es un equipo transversal, transdisciplinario, pues esto nosotros lo estamos desarrollando con economistas, con abogados, claro. Y creo que en realidad lo único que estamos haciendo nosotros es tratar de pensar cosas nuevas desde la experiencia, desde usar experiencias exitosas y tratar de ponerle el componente local, que es muy importante, pero sobre todo proponer. No tener miedo de proponer ideas, de proponer proyectos, porque esos proyectos son los que se necesitan, sobre todo hoy. Hoy sí, se necesitan muchos proyectos, mucha cosa propositiva. Nosotros lo más importante que estamos haciendo es, estamos proponiendo una herramienta, estamos trabajando, tenemos un equipo, solamente proponemos y esperamos que sea la mejor herramienta para que se tenga en consideración y se pueda llevar adelante desde un gobierno pequeño, desde un gobierno más grande. Pero sí es importante tratar de que en estos momentos movilizadores poner mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucha garra, porque se va a necesitar, y la verdad que la necesidad es muy grande y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La respuesta. Eso, nada más. Da respuesta. Bueno, yo, Miriam, te agradezco muchísimo y como te acabo de decir, seguramente te estaremos llamando un poquito más adelante, avanzado el año, a ver qué tal, cómo va esta propuesta y seguramente acá el Colegio de Arquitectos, todos los oyentes que mañana te escuchen, tendrán algunas preguntas para hacer y nos mantendremos en contacto entonces.